¿Alguna vez has pensado que, en este preciso momento, tu eternidad podría estar siendo decidida? Esta pregunta crucial ha inquietado muchos corazones a lo largo de los siglos. Si Dios es amor infinito, ¿por qué no permite que ciertas personas entren en el reino de los cielos? ¿Qué tipo de personas no serán salvadas? Hoy, en este fascinante estudio, vamos a explorar uno de los misterios más profundos de la humanidad. Prepárate, porque vamos a revelar los 5 tipos de personas que no serán salvadas según lo expuesto en la Biblia, y te garantizo que el 5º tipo es el peor ante los ojos de Dios. Estas verdades pueden cambiar tu vida para siempre. Escucha con atención y pregúntate, ¿puedes estar en uno de estos grupos? Si es así, Dios te está dando una oportunidad para volver a su camino. Al final de este estudio, haremos una oración poderosa, pidiendo que Dios nos guíe para que no formemos parte de estos grupos. Quédate con nosotros hasta el final, pues esta oración puede transformar tu vida. Pero antes, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tu comentario con nosotros abajo para que este mensaje alcance cada vez a más personas. Primero, quiero decir algo. Es importante saber que Dios nos ama infinitamente, pero su amor no está separado de su justicia. Jesús nos advierte, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación es el regalo más precioso de Dios, ofrecido a través de Jesucristo, y es la única forma de evitar la condenación eterna. Comencemos con uno de los grupos más mencionados en las Escrituras, aquellos que no heredarán el reino de los cielos, los incrédulos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los incrédulos no heredarán el reino de los cielos? La respuesta está en la falta de fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección. La fe es el fundamento de la salvación. La Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin fe en Jesús no hay salvación. Imagina a Tomás, uno de los discípulos de Jesús, que dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y no metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás buscaba evidencias físicas, pero Jesús lo llamó a la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los incrédulos, por el contrario, rechazan la única verdad que puede salvarlos, a menudo por confiar más en su propia sabiduría o en filosofías humanas. Pero recuerda, la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. Además, el pueblo de Israel, durante el tiempo de Moisés, es un ejemplo significativo. Dios realizó milagros poderosos en Egipto, abrió el Mar Rojo, y aún así, muchos israelitas no confiaron en Dios, prefiriendo adorar un becerro de oro. Su incredulidad resultó en 40 años de peregrinación en el desierto y muchos nunca entraron en la tierra prometida. Este ejemplo nos muestra cómo la falta de fe puede alejarnos de las promesas de Dios. Otro caso de incredulidad es el de Faraón. A pesar de los muchos signos y maravillas que Dios realizó delante de él, Faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir a los israelitas. Su persistente incredulidad resultó en su destrucción y la de su ejército en las aguas del Mar Rojo. Entonces, reflexiona. ¿Alguna vez te has preguntado si estás poniendo tu fe en cosas que pueden ser vistas o estás confiando en lo invisible, como exige la fe? La incredulidad es una elección peligrosa que cierra las puertas de la salvación. En última instancia, el destino de los incrédulos
es la separación eterna de Dios, pues han rechazado la única esperanza de salvación. Es fundamental mantenerse firme en la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. La fe genuina en Jesús es el camino hacia la vida eterna. Si vacilas y te alejas de la fe, podrías perder la salvación prometida. Ahora, el segundo tipo de persona que no será salvada son los que buscan otros medios de salvación. Este grupo incluye a aquellos que intentan ser salvados por sus propias obras, por otras religiones o filosofías. Pero Jesús afirmó claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Sepa que cualquier intento de encontrar la salvación fuera de Jesús está destinado al fracaso. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando que las buenas acciones, meditaciones o prácticas religiosas diferentes pueden llevar al cielo? La creencia de que existen muchos caminos para Dios es común, pero contraria al mensaje exclusivo del Evangelio. Esta mentalidad relativista ignora la necesidad de un Salvador único. Las Escrituras son claras, y en ningún otro hay salvación, porque tampoco hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual debamos ser salvos. Piensa conmigo en la situación del joven rico que creía que sus obras eran suficientes para alcanzar la vida eterna. Jesús le dijo: «Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Pero el joven se apartó triste, porque era muy rico. Él confiaba más en sus posesiones y acciones que en Jesús. Otro episodio relevante es el de los samaritanos, que adoraban en una montaña diferente a Jerusalén y seguían un sistema de creencias alternativo. Jesús explicó que la verdadera adoración no se trata del lugar, sino de adorar en espíritu y en verdad. Cualquier intento de adoración que no esté centrado en Cristo está fuera de la verdad y de la salvación. Entonces te pregunto, ¿has puesto tu confianza en algo más allá de Cristo? Si es así, recuerda que la salvación no es algo que podemos alcanzar, sino un regalo que recibimos a través de Jesús. Persistir en buscar otros caminos para la salvación no solo es infructuoso, sino que puede alejarnos de la verdadera comunión con Dios. Es crucial mantenerse firme en la fe en Jesús, pues Él es el único camino para la salvación. Ignorar esto puede resultar en una eternidad separada de Dios. Número 3. Los hipócritas. Los hipócritas son aquellos que fingen ser devotos, pero cuyas acciones no reflejan una fe genuina. Jesús condenó fuertemente la hipocresía diciendo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». La hipocresía es una de las actitudes más despreciadas por Dios, porque engaña tanto a uno mismo como a los demás. Quizás ya hayas visto la historia de Ananías y Zafira en la Biblia. Ellos vendieron una propiedad y mintieron sobre el valor, queriendo parecer más generosos de lo que realmente eran. Pedro dijo: «No mentiste a los hombres, sino a Dios». Como resultado, ambos cayeron muertos. La hipocresía no solo aleja a la persona de Dios, sino que puede tener consecuencias devastadoras. Además, los escribas y fariseos son un ejemplo clásico. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, bellos por fuera pero por dentro, llenos de huesos y de impurezas, como dice en Mateo 23. Ellos hacían largas oraciones en público para ser vistos por los hombres, pero sus corazones estaban llenos de maldad y corrupción. Su hipocresía era tan profunda que, a pesar de conocer la ley, fallaron en reconocer al Mesías cuando estaba justo delante de ellos. También podemos considerar a los profetas de Baal que intentaron engañar al pueblo,
con falsas demostraciones de poder y adoración. Incluso ante la manifestación clara del poder de Dios a través de Elías, los profetas de Baal continuaron en su falsedad, demostrando que la hipocresía puede llevar a la destrucción. Entonces pregúntate, ¿mi adoración y servicio a Dios son sinceros o solo una fachada? Al final, toda hipocresía será expuesta. Jesús advirtió que en el día del juicio muchos dirán: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?». Pero Él responderá: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Mantenerse firme en una fe verdadera y no solo en apariencias es esencial. La hipocresía puede llevar a una condenación eterna, pues Dios ve el corazón y exige sinceridad y verdad. Ahora, el cuarto tipo de persona son los autojustificados. Este grupo incluye a aquellos que confían en sus propias obras para ser justificados ante Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera justicia viene únicamente a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras propias acciones. La autojustificación es un intento de poner a Dios en deuda, como si Él nos debiera algo, por nuestras buenas obras. Reflexiona sobre la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo oraba: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros». Pero el publicano con humildad oraba: «Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador». Entonces Jesús dijo que el publicano, y no el fariseo, volvió a casa justificado. Un ejemplo adicional es el apóstol Pablo antes de su conversión. Él confiaba en su herencia judía, su celo por la ley y sus obras para justificarse. Pero después de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, se dio cuenta de que toda su justicia propia era como trapo de inmundicia delante de Dios, descrito en Isaías 64, versículo 6. Entonces Pablo abandonó su autojustificación y comenzó a confiar completamente en la justicia de Cristo. Reflexiona. ¿Has confiado en tus buenas obras para justificarse delante de Dios? En el día del juicio, los autojustificados se enfrentarán a la realidad de que sus obras eran insuficientes. Solo aquellos que confían completamente en Cristo para su justicia serán salvos. Mantenerse firme en confiar en la justicia de Cristo es crucial, pues solo a través de Él tenemos acceso a la verdadera justicia que Dios acepta. Las buenas obras son frutos de una fe genuina, no una base para la salvación. No te dejes engañar por la ilusión de que la autojustificación puede sustituir la necesidad de un Salvador. Ahora, como mencioné al principio, el quinto tipo de persona es el peor. Debes imaginar quiénes son. Exactamente, los blasfemos. La blasfemia es un pecado grave que implica hablar mal de Dios, especialmente del Espíritu Santo. La Biblia nos advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Esto significa que aquellos que cometen este pecado, rechazando deliberadamente la obra de Dios, están más allá de la redención. Jesús declaró: «Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada». Un caso claro de blasfemia se encuentra en Mateo 12, versículo 24, donde los fariseos, al ver a Jesús expulsar demonios, lo acusaron de hacerlo por el poder de Beelzebú. Ellos rechazaron la obra del Espíritu Santo, atribuyéndola al diablo. Este tipo de blasfemia, que es el rechazo deliberado y consciente de la verdad divina, es un pecado que endurece el corazón de tal manera que impide a la persona arrepentirse. Otro ejemplo es el rey Nabucodonosor,
que blasfemó contra Dios al exaltarse a sí mismo, atribuyéndose la gloria y el poder que pertenecen a Dios. Como resultado, fue humillado, viviendo como un animal, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Nabucodonosor se arrepintió, pero muchos que blasfeman contra Dios no tienen esta misma oportunidad de redimirse. Reflexiona. ¿Has desafiado la actuación del Espíritu Santo en tu vida? La blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere a un error ocasional, sino a un rechazo persistente y deliberado de la verdad y la obra divina. Mantenerse firme en una postura de humildad y apertura para la orientación del Espíritu Santo es esencial. La rechazo continua al Espíritu puede llevar a un punto sin retorno espiritual, y es crucial estar atento a esta realidad. La salvación es un regalo ofrecido por Dios y debe ser recibida con reverencia y obediencia al Espíritu Santo, que es la fuente de la verdad y de la vida en Cristo. Por lo tanto, estos fueron los 5 tipos de personas que, según las Escrituras, no heredarán el reino de los cielos. Es vital reflexionar sobre el impacto de estas verdades en nuestras vidas. Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de corregir nuestros caminos mientras hay tiempo. La fe en Jesucristo es el fundamento de nuestra salvación. Sin ella, estamos perdidos. Si intentamos salvarnos por nuestros propios medios o permitimos que la hipocresía o la autojustificación dominen nuestras vidas, corremos el riesgo de alejarnos de Dios. Y, aún más grave, es endurecer nuestro corazón contra el Espíritu Santo, lo que puede ponernos en un camino sin retorno. Por lo tanto, mientras haya aliento en nuestros pulmones, debemos buscar a Dios con sinceridad y humildad, confiando únicamente en Jesús para nuestra salvación. Ahora, con estos pensamientos en mente, volvamos a Dios en oración, pidiéndole que nos guíe y nos fortalezca en nuestra jornada espiritual. Señor Dios Todopoderoso, vengo ante ti con un corazón humilde y contrito. Reconozco que la salvación es un don precioso que solo puede ser recibido a través de la fe en Jesucristo. Padre, te pido que ilumines nuestros corazones y mentes para que podamos discernir cualquier área en nuestras vidas donde hayamos fallado en confiar completamente en ti. Padre, te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo para que podamos vivir una vida de fe auténtica y de obediencia sincera a ti. Que nuestras palabras y acciones sean un reflejo genuino del amor y la verdad que encontramos en Cristo. Ayúdanos a depender completamente de ti y no de nuestras propias fuerzas o entendimientos. Que podamos ser humildes ante ti, reconociendo que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, te pido que perdones a aquellos que en algún momento han endurecido sus corazones contra ti, que tu amor y gracia puedan alcanzarlos antes de que sea demasiado tarde. Para aquellos que están en duda o luchando con la fe, revela tu verdad de manera poderosa y transformadora. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén.